Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Primero vamos a discutir el caso de Emilio Lozoya. Ya un juez le dictó prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex. Después vamos a hablar de la comparecencia de Lorenzo Córdoba, presidente del INE, en la Cámara de Diputados. Y para terminar, vamos a examinar el escándalo que surgió en la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la consejera electoral, Carla Humphrey. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El miércoles 3 de noviembre, un juez dictó prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya, argumentando riesgo de fuga. La Fiscalía General de la República solicitó al juez que revisara la medida de libertad condicional que Lozoya Austin tenía desde que fue repatriado a México en junio del 2020. Para gozar del criterio de oportunidad, el exdirector de Pemex había prometido que iba a mandar un misil atómico que iba a cimbrar a toda la clase política del PRI y del PAN, pero hasta ahorita lo único que hemos visto es un tiro de resortera en el mejor de los casos. Para analizar este tema, saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Jorge Castañeda, ¿cómo estás, Jorge? Buenas noches. Hola, Leo. ¿Cómo te va? Héctor, Javier. Y aquí en el estudio, Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor, Jorge, muy buenas noches. Oye, pues se sigue esto complicando, qué barbaridad, qué decir del caso Lozoya, ¿no? Pero yo creo que el misil está ahí, es decir, es un misil real y genuino que ya explotó en varios países de América Latina. Es un escándalo regional, si no es que más allá de la región, es algo real. El problema parece ser que quieren usar resortera o que no saben operar el misil. Exacto, más bien entonces, yo creo. En fin, sí es algo curioso, creo yo. ¿No? Sí, no, totalmente. Jorge, en otro orden de eventos que ocurrió el día de hoy y que tiene que ver con Lozoya y Odebrecht, es que la Fiscalía General de la República le quiere dictar prisión preventiva a Ricardo Anaya. Bueno, eso salió en los medios de hoy, sí. Obviamente filtrado por la Fiscalía. También es cierto que la audiencia ya fue diferida nuevamente hasta finales de enero, lo cual, entre otras cosas, me sugiere que la Fiscalía sabe que pues, en estas condiciones una orden de aprehensión contra Anaya pues, no tendría mucho sentido. En primer lugar, porque no está en México. En segundo lugar, porque ya ahorita pedir, por ejemplo, la extradición desde Estados Unidos con Lozoya en la cárcel, o sea, donde el gobierno de México dice, oiga, este señor que es el que acusa al otro señor de corrupto, pues no solo es un corrupto, sino que lo tuve que meter a la cárcel porque además es un mentiroso. Así como que llegues con eso en tu maletín como documentos para pedir la extradición, pues no sé si sea la mejor idea. Ahora, que si es un hecho, en el caso Lozoya, que a mí sí me molesta, es que puede o no tener razón el juez, o bien en haberle dado, digamos, permitido enfrentar todo esto en libertad, tobillera, o en prisión preventiva por riesgo de fuga y por los delitos de los cuales se le acusa. Pero no las dos cosas al mismo tiempo, o una o la otra, a menos de que algo haya cambiado. Bueno, el pequinés. Rebus sic antibus. Pero no ha cambiado absolutamente nada, salvo que se enojó López Obrador, se enojó. Pues ahora sí, pues ahora métanlo a la cárcel. Pero salvo eso, yo no entiendo qué cambió para que el juez cambie de opinión de esta manera. No lo entiendo. Héctor, pues sí hubo un cambio importante, desde luego, que no, es sí, lo de la cena del Junán, ¿no?
Lo entiende perfectamente, Sí, Jorge. lo entiende Jorge, un claro. Lo entendemos todos. Claro, Este claro. es un juicio de consigna. Eso Sí. es lo que es. Sí. Entonces está perfectamente claro, no hay ninguna duda de eso. Es un juicio de consigna con un juez que está al servicio de lo que le dice el presidente, ni siquiera el fiscal. Entonces, y se lo dice además en público, porque lo dice en sus conferencias mañaneras. Ahora, en lo que dice Javier, sigue habiendo verdad de que el misil está ahí si lo estudiaran, si lo investigaran, si lo trajeran realmente a la averiguación de quién está metido en el lío Odebrecht, que es absolutamente real en México y en América Latina, y quién es responsable. Pues, por ejemplo, leo de esas cuentas cuyos números sabemos, pero cuyos titulares no sabemos que es a donde llegó el dinero de Lozoya. Es decir, la Fiscalía no está investigando esto. Hay lo que está es presionando a Lozoya, y en eso tú tienes razón. El misil que nos prometieron, pues no existe porque no lo quieren, como bien dice Javier, pues no lo quieren instalar y disparar. Ahora, tampoco se han ido en banda con todas, porque de todo ese enredo, de eso que Jorge describió tan precisamente con el título de su editorial, Lozoya, oso tras oso, porque es realmente Sí. un ridículo tras otro ridículo judicial. Bueno, hay dos damnificados. Uno, que está en la cárcel, el ex senador panista Lavalle, creo que se llama. Lavalle. Sí. ¿Por qué? Porque hizo lo que no está haciendo Anaya. Hizo lo que hizo Rosario Robles. Fue y se presentó ante un juez de consigna y lo metieron al bote y no va a salir. Y el otro pez que está metido en esa pecera, ese sí tiene una mucho mayor importancia política, y es el propio Ricardo Anaya. Porque esta situación de que ya lo anuncia la Fiscalía, de que si se presenta lo van a meter preso, si tú lo llevas esa lógica hasta el 24, es impedirle que sea candidato a la presidencia. Porque para ser candidato a la presidencia, cualquier mexicano tiene que residir en el país por lo menos un año antes de que sean las elecciones. Es decir, que Anaya tendría que residir en México por lo menos desde junio del 23 hasta julio, que sea del año entrante. Pero amenazado como está expresamente por la Fiscalía de que si se presenta lo van a meter preso, pues o va a decidir estar preso en México o va a decidir que no puede venir a México. Y en estas condiciones en que está el gobierno entregando tan malas cuentas y con sus candidatos tan desdibujados y complicados, pues la verdad es hacerse de un candidato presidencial así de fácil en la contienda del 24, pues no es una presa pequeña, yo diría. No. Algo tiene Ricardo Anaya que enoja a los presidentes, enojó al presidente Peña Nieto, le aventaron a la PGR, y ahora también enojó al presidente López Obrador y le aventaron a la Fiscalía General de la República. Algo tiene este muchacho. Sí, yo creo Diría mi abuelita, ¿no? Yo creo que algo de razón tiene tu abuelita. No, bueno, paz descanse. Y me valdría la pena un día hablar de eso, Sí. de qué es lo que tiene. Sí. Pero hasta ahorita hemos hablado de este caso y queda claro que se trata de todo menos de corrupción y de combate a la corrupción. Eso. Y sin embargo, yo sí creo que sin ese combate disminuyen de manera considerable las posibilidades de una victoria de Morena en 2024, regresando al tema político. Sí, sí. Es decir, los dos temas para mí van de la mano y ya no es posible un mero discurso. Si pensamos que el piso de Morena es alrededor entre el 30 y 35%, Sí. y que López Obrador en 2018 ganó con 53%, ¿qué explica la diferencia? La diferencia la explica que yo creo que mucha gente, vamos a llamarlos independientes, votaron en buena medida por un tema relacionado al combate a la corrupción. Entonces, una de dos, Morena piensa que puede ganar en 2024 con el 36%. Sí. Y punto. Sí, sí. O una estrategia... Para eso tendría que dividir el voto opositor, ¿no? Sí, una estrategia que se me hace riesgosa. O
puede pensar que hay que tratar de ganar con más, y en ese sentido, la pieza que tienen, la única, porque bajar los niveles de violencia se ve muy complicado, un crecimiento del 4% No, ya se ve eso, más. sí. La única pieza que más o menos controlan, sobre todo porque yo diría que los misiles existen y están armados. Nada más hay que tener lo que este gobierno dice tener, que es voluntad política. ¿Quién sabe si están armados? Te lo digo porque yo no sé qué tenga Lozoya. O sea, Lozoya, leíste su denuncia de hechos, ¿no? O sea, lo que él testificó. Mira, yo no puedo creer Sí. la estafa maestra, Sí. Odebrecht, en fin, yo no puedo creer que no sea posible armar un caso. Eso es lo que yo pienso. Todos también. estamos de acuerdo que Uno. si lo que hay es corrupción, Uno. tiene que ser posible armar un caso Sí, potente, cinco abogadazos, bien ¿no? armado, Sí, claro. rumbo a 2024, para pasar del mero discurso, si es que quieren mantener esos votos por arriba de su base, que yo creo que es la estrategia que les conviene, porque yo creo que tratar de ganar con 36 es muy riesgoso, pero igual van por esa estrategia y la Sí, corrupción deja de ser un tema entonces. No, bueno, pero ese es un buen punto el que toca Javier, de que un caso, que pongan a los 5 cuates mejores de la Procuraduría o contraten externos que armen un buen caso. Pero, Jorge, no parece que Lozoya los ha engañado, los ha timado, parece que no tiene las pruebas. Eso parece hasta hoy en día, ¿no, Jorge? Bueno, parece es un eufemismo, Leo, en este caso. Es decir, lleva 16 meses Lozoya en libertad con todos los recursos de la Fiscalía y de sus propios contactos y redes y recursos de todo tipo para presentar las pruebas de lo que dijo en su denuncia de hechos, y en particular las acusaciones contra Naya, Lavalle, Cabeza de Vaca, Peña Nieto, Videgaray, Nid y González Anaya. No ha podido al día de hoy presentar sola prueba de todo ello. Incluso en los casos que parecería muy fácil, si a Anaya fulano de tal le entregó tal cantidad de dinero tal día en tal lugar, pues bastaría con presentar a fulano de tal que dijera, en efecto, yo hice eso. No es que necesariamente diga la verdad, pero en fin, por lo menos habría un protagonista y testigo a la vez del delito que lo afirmara, cosa que, según el Wall Street Journal de hoy, no es cierto. La persona que supuestamente entregó el dinero dice que no lo entregó. Ante fiscales, dice el Wall Street Journal, a quien honestamente le tengo bastante más confianza en el trabajo que hace su gente que a los medios impresos mexicanos. Yo sí, López Obrador no, cada quien sus uvas. En todo caso, parece que ahí sí hay un problema de pruebas. ¿A dónde están las pruebas? Sí. Y si Lozoya no pudo en 16 meses, ¿por qué podría con un mes más? Sí. Bueno, Jorge, pero aún si Lozoya tuviera algo parecido a unas pruebas, algo más que sus dichos o que algunos indicios, aún en ese caso, la Fiscalía tendría que hacer lo que dice Javier, porque no basta con lo que diga Lozoya. La Fiscalía tiene que hacer una investigación y completarla y de manera que Lozoya se convierta, pues digamos, en el origen de la investigación, pero no puede ser el único testigo y el único testigo de cargo. Eso no puede ser así. Entonces seguimos en la pregunta de si la Fiscalía ha hecho ese trabajo. Yo creo que no lo ha hecho. No creo que lo tenga hecho. Ya habría indicios de que lo tiene por la misma razón política que dice Javier. Finalmente el tiempo va corriendo, y las elecciones ya empezaron, para todo efecto práctico. Entonces, el presidente tiene el año entrante un año muy complicado con la revocación de mandato y ya echaron para el año entrante la reforma eléctrica y hay elecciones en 6 estados. Hay un enredo. Yo creo, Javier, que si tuvieran
algo sólido que hubieran ido acumulando en estos larguísimos meses de ocio de Lozoya, bueno, pues podrían empezar a dar señales de que hay algo de eso. Ya no solo para agarrar panistas, sino para un poco lo que en sí la gente puede estar esperando, ¿no? Que es que toquen algunos de los peces grandes. Siempre volvemos al tema de los peces grandes y nunca aparecen en la lucha de la corrupción en México, de los peces grandes que el propio Lozoya y el propio López Obrador y la propia Fiscalía han mencionado, que son esos colaboradores cercanos del expresidente Peña y el propio presidente Peña. Si no es una cosa de ese tamaño, pues tampoco hay un misil, ¿no? Sí, sí, no estoy de acuerdo. Ahora, desde el punto de vista político, Javier, tú recordarás cuando regresaron a Lozoya y presentó su denuncia, de hecho, su confesión, el presidente estaba en su mole, no, o sea, la presentó en la mañanera, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y los videos, y ¿no? Entonces, digamos que le apostó mucho capital político el presidente a este caso, y hasta ahora los resultados han sido realmente decepcionantes, por decir un adjetivo, ¿no? Claro, ahora creo que si otra vez lo vemos en el contexto de América Latina, yo no me imagino que nuestra fiscalía entiendo que sea menos autónoma y tal vez menos capaz que la brasileña, pero estamos ahora sí que comparándola con la peruana, con todos. Sí, sí, sí. Y me cuesta trabajo que sea así de mala. Entonces, una de dos. Una hipótesis es que Lozoya no tiene pruebas. Otra que las tiene, no las ha querido dar y es parte de alargar el proceso. No sé, pero una es que no las tiene, otra es que las tiene y no las ha querido dar. Y otra, es la más importante, es que haga el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía y ahí la pregunta se vuelve si es capaz. Y una vez más, yo sí creo que es capaz de hacer algo más de lo que ha hecho. Igual no es la fiscalía más capaz de América Latina, pero es lo suficientemente capaz. Si lo han logrado a todas las demás de esos otros países latinoamericanos, me cuesta trabajo pensar que la de México no. Es que me estaba acordando que cuando analizábamos el caso Ayotzinapa, tú decías, hombre, lo han hecho muy bien. ¿Te acuerdas? En ese entonces el procurador Murillo Karam, ¿no? Sí, parecía que estaba avanzando, que había una genuina investigación, etcétera, etcétera. Yo creo que algo de eso hubo. Yo creo que algo de eso hubo. También hubo otras cosas. Pero aquí ni siquiera eso hemos visto, ni siquiera la apariencia de una investigación. Exacto, no hay ni siquiera verdad, ¿no? La verdad histórica, ni verdad ni histórica. Jorge, ¿a qué se puede deber esto? O sea, en fin, ya estamos en la hora de especular, pero pues especulemos, es un tema político, es un tema de capacidades, en fin, ¿cómo la ves? Mira, yo creo que la gran mayoría de los temas de la 4T, este gobierno, la ineptitud es la mejor respuesta, la mejor explicación. Son una bola de inútiles. Y la Fiscalía lo es en este caso y en varios otros más. Son una bola de inútiles. Por buenas y malas razones. Buenas razones porque pues, se hicieron cargo de una PGR que era profundamente corrupta e inútil también en el sexenio de Peña, en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Fox, y sucesivamente. Yo no creo que ha habido un procurador más o menos útil, eficaz, no sé, desde el siglo XV, XVI, no sé. Pero bueno, entonces esa es buena razón. Gertz no podía arreglar eso de la noche a la mañana, es cierto. Y en segundo lugar, que Campos sí son unos inútiles. Entonces me parece bastante claro que no han podido armar el caso porque no han hecho las investigaciones, porque no le han sacado la sopa a Lozoya, si es que hay sopa, cada quien su metáfora también. Es muy difícil armar un caso que luego no sea echado por unos o por otros, porque en el caso, por lo menos, de Peña y de Garay y esos tres, saben que en algún momento tendrían que llegar a un tribunal de país normal, España o Estados Unidos. Y tienen que tener mucho cuidado con las trapacerías de siempre, que en México no importan, pero en estos otros países sí importan. Y si la riegan, si cometen errores,
pueden echar a perder un posible juicio de extradición sin el cual esto no sirve de nada. Dijimos aquí hace 2 años, cuando empezó lo de Lozoya, todos dijimos que bueno, lo importante no era si sí lo podían sentenciar, etcétera, ni a Peña, ni a Garay, ni a nadie. Anaya no venía al caso en ese momento. Lo importante era la alcaca, el ruido público. Pues no, en algún momento tienes que cumplir con lo que dijiste. No tiene que ser al día siguiente, pero a los 3 años, pues ya. Sí, y entonces no, la posibilidad de que traigan a Anaya o a Videgaray o a Peña del extranjero a México con una solicitud de extradición basada en el testimonio de Lozoya, esa posibilidad, yo, es nula. Y bueno, que era lo que el exabogado de Lozoya le decía: Lozoya, tú no te entregues, quédate en España y a ver si te pueden extraditar, ¿no? O sea, le ofrecieron un gran trato, se vino, pero está en la cárcel hoy en día. Héctor, remátala. Bueno, simplemente lo que dice Javier, seguimos a la espera de un juicio de veras por corrupción en este país. Eso es todo, un juicio de veras. Hay todos los elementos para hacerlo, todos los elementos. Nada más faltaba que no hubiera materia para eso. Lozoya es un elemento fundamental para eso, lo puede ser. Odebrecht es un caso hiperinvestigado. El trabajo está muy adelantado en otros tribunales de América Latina y de Estados Unidos sobre México. Hay constancias de todo tipo de los propios directivos de Odebrecht diciendo cómo sobornaron en México. Bueno, yo creo que, digamos, no hay cómo perderse si quisieran hacer un juicio de verdad. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar a hablar de la comparecencia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, la semana pasada en la Cámara de Diputados. Regresamos.